Esta oportunidad, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor. Tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de tu pueblo. A ti te ha placido, Señor, que nosotros como congregación estemos aquí en esta oportunidad. Nos hemos reunido, Señor, para alabar, glorificar tu santo nombre. Solamente tú eres digno, Señor, de toda alabanza, toda gloria, Señor. Y tú te glorificas, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña en medio de tu pueblo, a través de las alabanzas, la adoración, pero primordialmente a través de tu palabra, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor, y te pedimos de la misma forma que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, ayudándonos a entender, Señor, tu propósito para nosotros en lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Pero en segundo lugar, Señor, que sea tu Espíritu Santo generando el dominio propio, que es un fruto de tu Espíritu, Señor, para que podamos llevar a cabo la práctica de lo que tú esperas, al mismo tiempo apartándonos de todo aquello que tú aborreces, Señor. Quita cualquier distracción, preocupación que pueda estar en la mente de mis hermanos y que sea, Señor, tu palabra la que gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, pero lo más importante de todo, Señor, sea tu palabra gobernando nuestro caminar. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños y los adolescentes, recordando una vez más, mayores de 15 se quedan. Y salude a su hermano o hermana antes de que se sienten, hermanos, especialmente si no lo conoce. Gloria sea a nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar tocando el tema vestidos de humildad y paciencia. Les voy a invitar, hermanos, que me acompañen al libro de Colosenses. Continuamos con la serie Viviendo Piadosamente. Vamos al capítulo 3 del libro de Colosenses y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Las últimas 2 semanas estuvimos aprendiendo, hermanos, que esta nueva criatura, regenerada conforme a aquel que nos creó, nos vamos renovando. Es un proceso que va aumentando hasta que, como dice la palabra de Dios, lleguemos a ese conocimiento pleno. En el versículo 2, hermanos, nos enseña la palabra de Dios que este nuevo ser porta una vestimenta que lo menciona como 5 prendas que nosotros como escogidos, como parte del reino de nuestro Dios, nos debemos de vestir. Pero antes de que mencione las 5 prendas de las cuales nos debemos de vestir, Pablo una vez más enfatiza la identidad de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Dice que somos escogidos, que somos santos y que somos amados. Una vez que deje ese punto en claro, ya entra a mencionar una lista de 5 cosas que cada cristiano, cada hijo de Dios se debe de vestir. Esta lista no es una lista completa, pero sí son vestimentas primordiales que se deben de reflejar, hermanos, en aquella persona que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Estas vestimentas, hermanos, no son prendas que nosotros nos ponemos en el verano y viene el tiempo de frío y ya las aventamos. No, son vestimentas, prendas que nosotros, hermanos, mientras a Dios le plazca tenernos en esta tierra, nos debemos de estar vistiendo de cada una de estas cosas. En esta lista, como lo vemos en el versículo 12, encontramos entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de esta entrañable misericordia y la benignidad o bondad, que tiene que ver, hermanos, de una manera general con
ponernos en los zapatos de otra persona que pueda estar pasando por un momento difícil para poder entender la situación en la que esa persona está pasando y si está en nuestras habilidades poder aportar una ayuda para esa persona. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo las 3 prendas restantes, aunque se puede resumir en 2. Es por eso que el tema simplemente le titulé Vestidos de humildad y paciencia, porque como lo estaremos viendo, hermanos, la mansedumbre tiene que ver con ambas, tiene que ver con la humildad y con la paciencia. Estas prendas, hermanos, de las cuales es importante que nosotros nos vistamos, es importante por diferentes razones, pero una de las principales, hermanos, es porque la palabra de Dios nos enseña el trato que Cristo espera que nosotros como hijos de Dios tengamos para con nosotros mismos, como iglesia, como congregación. Y si nosotros no nos vestimos, hermanos, de estas virtudes que la palabra de Dios nos enseña, no vamos a poder llevar a cabo el trato entre nosotros que Dios espera de su iglesia. La primer virtud de la cual estaremos aprendiendo en esta oportunidad, hermanos, es la humildad. Muchas veces usamos esta palabra con diferentes contextos. Una persona puede pensar o atribuimos el significado de humildad o humilde a una persona que no tiene muchas pertenencias, es una persona pobre, si lo queremos decir de esa manera, es una persona humilde. En los tiempos que Pablo escribe esta carta, hermanos, la palabra humildad tenía una connotación negativa. La persona que se le llamase humilde era como si fuera un insulto. ¿Por qué? Porque era visto de una manera equivocada. Fue precisamente el cristianismo, hermanos, que elevó la humildad a un nivel de una virtud. Y si por algo es definido primordialmente el cristiano, es la humildad. La definición de humildad en el contexto bíblico, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Como hemos aprendido, hermanos, las virtudes que menciona Pablo, de las cuales aprendimos la semana pasada y las cuales vamos a aprender el día de hoy, no solamente son virtudes de las que nos debemos de vestir, sino que es un contraste de los pecados que aprendimos ya semanas atrás. Si recordarán, hermanos, en la lista de pecados que menciona el apóstol, de los cuales debemos de matarnos, debemos de despojarnos, debemos de apartar, dejen claro que todos esos pecados apuntan a la avaricia. Y la avaricia, hermanos, tiene que ver con el orgullo, pues una persona que tenga avaricia en su ser, una persona orgullosa, va a buscar su propio beneficio antes que el de la persona que le rodea. El orgulloso siempre va a buscar lo que esa persona desea, no le importa que vaya a afectar a las demás personas. La humildad, hermanos, es precisamente lo contrario a lo que tiene que ver con el orgullo y la avaricia. Y si nosotros como iglesia no nos vestimos de humildad, nos será imposible, hermanos, llevar a cabo el trato entre nosotros que Dios espera de su iglesia, de su congregación. En el mismo capítulo 2, versículo 18 de Colosenses, hermanos, aprendimos que Pablo advirtió acerca de una falsa humildad. Cuando estuvimos aprendiendo acerca de el legalismo y los comportamientos equivocados por parte de los falsos maestros y falsos hermanos, en el versículo 18 del capítulo 2 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Esto tiene que ver con una imitación, una humildad falsa. Continúa diciendo: y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta humildad, hermanos, la que ahora se menciona en el versículo 12, es el antídoto a ese problema que se mencionó en los versículos anteriores. No solamente es el antídoto, hermanos, sino que es algo como un requisito, un mandamiento para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual somos cada uno de nosotros. En diferentes porciones de la Escritura, hermanos, la humildad se menciona como una de las virtudes cristianas más estimadas para nuestro Dios, y la razón por la cual, hermanos, tiene un valor tan elevado la humildad a los ojos de nuestro Dios es porque precisamente, hermanos, Dios aborrece lo que tiene que ver con lo contrario a la humildad.
No perdamos Colosenses, hermanos, pero vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra, hermanos, de que Dios resiste a los soberbios, tiene una aplicación de que aquella persona que es soberbia en su corazón, Dios la detesta tanto que no la puede soportar en su presencia. Suena feo, hermanos, pero la aplicación en el idioma original es como si le diera asco. Una persona soberbia, hermanos, Dios no la puede soportar en su presencia. Es por eso que dice, lo resiste, pero da gracia a los humildes. La humildad en la lista que encontramos en Colosenses simplemente se menciona como una virtud en medio de una lista de virtudes, pero aquí Pedro, hermanos, nos da la razón específica por qué es tan importante que nosotros como iglesia nos vistamos de humildad. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos vistiéndonos de humildad, significa que hay ese orgullo en nuestro corazón, esa soberbia. Y si eso está presente, la palabra de Dios nos enseña que Dios resiste, no nos puede soportar en su presencia. Ahora, hagamos la siguiente pregunta, querido hermano, hermana presente, ¿te consideras una persona humilde? No tienen que responder, o bueno, respondan en su mente, para que no los escuche el de al lado. Pero es una pregunta que nos debemos de hacer, hermanos, porque me atrevo a decir que es uno de los problemas que más escondidos pueden de estar en nuestro propio ser, en el cual pensamos, yo sí creo que soy humilde. O incluso podemos pensar de una manera tan equivocada, estoy orgulloso de lo humilde que soy. ¿Por qué? Porque no entendemos en su totalidad, hermanos, la aplicación de la humildad. Hay diferentes aspectos en nuestra vida, hermanos, que nosotros podemos analizar para ver si nos estamos vistiendo de la humildad de la cual la palabra de Dios nos enseña, para que si analizamos que no lo estamos haciendo, hermanos, nos vistamos de esa humildad. Analicemos las siguientes preguntas, hermanos, de acuerdo a de qué manera se puede manifestar la humildad en una persona en la vida cotidiana. La persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Una persona que es humilde, hermanos, no va a actuar bajo esos impulsos de satisfacer su propio deseo, sino todo lo contrario. Va a buscar el bienestar de las otras personas. La persona humilde, hermanos, se considera a otros como superiores a sí mismo. Una persona que no está vestida de humildad siempre va a ver a las personas que le rodean como si fueran las personas que están debajo de sus pies, y los va a ver por encimita, los va a ver de arriba hacia abajo, porque piensa que conoce más, es mejor. Las razones en realidad no faltan, hermanos. La persona humilde tiene en cuenta el interés y el bienestar de los demás. Y esto, hermanos, lo podemos analizar en las cosas más prácticas y sencillas, en las cuales podemos pensar que somos humildes, hermanos, pero realmente no somos. Por ejemplo, cuando sale un grupo de compañeros, sus amigos, hermanos de la iglesia, y van a comer, siempre hay una persona que escoge dónde van a ir. Porque si ese es el caso, ahí ya se identificó el orgulloso del grupo. Porque siempre se debe de hacer lo que esa persona quiere. No me importa si tú quieres ir por tacos, no me importa si yo quiero China. Y todos van a ese lugar. ¿Por qué? Porque el que no es humilde, son cosas tan pequeñas, hermanos, pero el que no es humilde pone sus deseos por encima de los demás. El que es humilde le va a importar, ¿qué quieres comer tú? ¿Qué quieres comer tú? No siempre, claro, debe de haber un balance, pero esa es una de las maneras, hermanos, que podemos identificar si verdaderamente somos humildes con las personas que nos rodean. Una persona que es humilde, hermanos, reconoce que su opinión no es la más importante del grupo. Por el contrario, una persona que es orgullosa siempre va a tener algo más que decir. Y si somos sinceros, hermanos, este tipo de persona no solamente Dios la detesta, sino también nosotros. Aquel tipo de persona en el cual posiblemente nosotros les platicamos, sí, me fue muy bien de vacaciones, fui a visitar este lugar. No, yo ya fui 3 veces. O no, pues la verdad es que me gustó este carrito, lo compré. Yo cuando tenía 15 tenía 2.
Y ese tipo de personas, su opinión, lo que esa persona tenga que decir, es lo más importante. ¿Por qué? Porque en su mente el centro del universo rodea a través de esa persona. No le importa lo que otras personas puedan pensar, porque su opinión es lo que importa. Su deseo es lo que importa. Y aunque estos solamente son dos ejemplos simples, hermanos, cuando nos ponemos a analizar nos podemos dar cuenta en un ámbito general si verdaderamente somos humildes. Pero la parte más crítica, hermanos, es que una persona humilde no se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. Una persona puede colgarse el título de cualquier alcance que haya tenido sobre este mundo y usarlo para poner su posición sobre los demás. Esto puede pasar dentro de la iglesia. Por eso es muy sano, hermanos, como ya lo aprendimos algunos meses atrás, acerca de la importancia de una pluralidad de ministros. Porque cuando no existe una pluralidad de ministros, esto es una área resbaladiza en el cual una persona se puede colgar el título, yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque hacen el abuso, hermanos, y se cuelgan de los derechos o posesiones y títulos que puedan tener. Pero la parte más importante, hermanos, en la cual se puede poner de una manera general, la persona humilde, hermanos, se esfuerza a ser más como nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto ejemplo en todos los ámbitos de nuestra vida, pero hablando específicamente de la humildad, hermanos, no existe mejor ejemplo para imitar por parte de nosotros que nuestro Señor Jesús. Vean lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto tiene que ver con los ejemplos que acabamos de compartir. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, la palabra de Dios nos enseña que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte. Y nosotros, queridos hermanos, sin ser nada, muchas veces batallamos con ser humildes con las personas que nos rodean. Y muchas veces nos es necesario buscar o ver de una manera detallada nuestro ejemplo perfecto. El apóstol Pablo decía a los hermanos: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y en el caso de la humildad, hermanos, no hay mejor ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo decía: aquel que quiera ser el mayor entre ustedes, va a ser el que más va a servir, va a ser el menor. Podemos ver, hermanos, cómo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era muy contrario a los conceptos que existían en aquel entonces, incluso muchos de ellos permanecen todavía. Pero lo que Dios espera, hermanos, de su iglesia es precisamente que nosotros nos vistamos de esa humildad, porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, será imposible que llevemos a cabo el trato bíblico que Dios espera entre nosotros. Porque vamos a pensar siempre: no, yo soy mayor que esta persona, yo conozco más, yo he trabajado más. Y no importa la razón que sea, comenzamos a inflarnos. De una manera general, hermanos, todo verdadero cristiano hasta cierto punto ya se vistió de cierta humildad. Pues es imposible, hermanos, es imposible que una persona que no tenga humildad sea parte del reino de los cielos. Vean lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y como dice, hermanos,
y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cristo resucita, Cristo hace vivir el espíritu de los humildes. Pero es imposible que esta obra se lleve a cabo en una persona que tiene soberbia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba explicando y dando de una manera detallada las características que se manifiestan en aquellas personas que le pertenecen, la primera que encontramos en el Sermón del Monte fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque una persona, hermanos, que no tenga la suficiente humildad para reconocer la condición en la que se encuentra, en primer lugar, no tiene de qué arrepentirse. Porque esa persona en su arrogancia, su soberbia y orgullo va a decir: ¿yo para qué necesito un Salvador? Si existe vida después de la muerte, yo me la puedo ganar. Yo no necesito que alguien pague mi deuda, yo no necesito que alguien me perdone porque yo no he hecho nada malo. Podemos ver, hermanos, cómo la humildad está en el corazón del cristianismo, y si no está presente, no hay persona, hermanos, que pueda entrar al reino de los cielos sin esta humildad. Pues se requiere esta humildad inicial, hermanos, que nos revela la condición en la que nos encontramos y la gran necesidad, hermanos, que tenemos de un Salvador. Ese es precisamente, hermanos, el problema de un mensaje distorsionado en los tiempos que nosotros vivimos. Y por lo cual, lamentablemente, hermanos, mucha gente va camino a perdición por mensajes humanistas que no están de una manera detallada describiendo los requisitos o lo que se revela en aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Solamente pensemos, hermanos, por unos segundos. Usted se imagina que el día de hoy, espero que no sea el caso, pero nos está visitando una persona que jamás ha escuchado la palabra de Dios y se sienta, y esa persona, como todo hombre y mujer caída, tiene ese orgullo en su corazón. Y yo me paro delante de este púlpito hablando cosas que la palabra de Dios no dice, y les digo: todos ustedes son unos campeones, son lo mejor. La cruz manifiesta el valor tan grande que existe en ustedes. El diablo tiene miedo de su gran potencial. Si aquel orgulloso llegó inflado, yo lo inflé ya más cuando salió de aquí. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico, hermanos, nos humilla. El Evangelio nos humilla. El Evangelio nos muestra, hermanos, que simplemente nosotros como hombres pecadores no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, y por eso tenemos la gran necesidad de un Salvador. Y podemos ver, hermanos, como un mensaje distorsionado, humanista, que solamente lo único que hace es llegar a las emociones de la congregación y hacerlos sentir bien, es verdaderamente peligroso. Pero de una manera general, queridos hermanos, una persona que no sea humilde en este ámbito no puede entrar en el reino de los cielos, porque no reconoce la gran necesidad que tiene. Me atrevo a decir que ese no es el caso en la mayoría, o espero que ese no sea el caso. Las personas que están presentes, pues incluso el simple hecho de que estamos aquí es porque reconocemos, hermanos, que continuamente necesitamos el consejo de nuestro Dios, pues por nuestras propias habilidades no podemos. Reconocemos que, como la palabra de Dios nos enseña, separados de Cristo, nada podremos hacer. Entonces tenemos la suficiente humildad, hermanos, que pertiene al Evangelio, pero la humildad que está presentando Pablo, hermanos, cubre eso, pero va mucho más allá. La humildad a la cual se está refiriendo Pablo, hermanos, abarca de una manera en su totalidad la suficiente humildad para que haya un trato correcto con las personas que nos rodean, hablando específicamente, hermanos, en la congregación. Es por eso, hermanos, la necesidad tan grande de que todos los días, hermanos, sin falta nos pongamos los zapatos de la humildad, para que nos ayuden a poner los pies en la tierra. Y si fuese posible, hermanos, que sean esas botas pesadotas del trabajo para que no los podamos levantar. Que nos ayuden a poner los pies en la tierra, en primer lugar, quién somos delante de nuestro Creador, pero también, hermanos, quién somos dentro de la casa de Dios. Como lo hemos explicado, queridos hermanos, en la casa de Dios, en el reino de los cielos, no existe tal cosa como favoritos. No existe tal cosa como preferidos.
La palabra de Dios nos enseña que como iglesia somos un cuerpo, cada miembro de ese cuerpo tiene una función específica. Nos servimos los unos a los otros y como lo vimos en el libro de Filipenses, hermanos, nadie debería de verse como superior a las personas que le rodean. Y si nosotros no nos podemos vestir de esta humildad, hermanos, no podremos llevar a cabo el trato que la palabra de Dios espera entre nosotros. Necesitamos, hermanos, suficiente humildad que nos ayude a ver a nuestros prójimos como mayores a nosotros mismos. Necesitamos suficiente humildad que nos ayude, hermanos, a ver la necesidad del prójimo antes que la nuestra. Y en la vida cristiana y práctica, cómo nosotros de la misma manera, hermanos, nos podemos dar cuenta si verdaderamente nos estamos vistiendo de esa humildad. Porque como lo mencioné, hermanos, la humildad de la cual Pablo se está refiriendo que nos vistamos abarca diferentes áreas, pero hay una manera, hermanos, en nuestro caminar cristiano que nosotros rápidamente podemos identificar si verdaderamente estamos siendo humildes delante de Dios. Querido hermano, ¿presentas tus planes delante de Dios en oración o simplemente tú haces lo que mejor te place? No hay evidencia más clara, hermanos, que existe soberbia en nuestro corazón que la carencia de oración. El que ora constantemente está orando porque precisamente reconoce, hermanos, que necesitamos la guianza de nuestro Creador. Todos los días, en todo lo que hacemos. Pero el que no es humilde, piensa que ya se las sabe todas, no necesita consultar al Dios Todopoderoso, Creador del universo, sino que Él sabe cómo lo va a hacer. Incluso se puede atrever hasta darle consejos a Dios. Dios, yo sé que tu palabra dice esto, pero si lo hacemos así va a ir mejor, Dios. El que es humilde, hermanos, es una persona que lleva a cabo una vida en constante oración. Señor, tengo esto que va a pasar el día de mañana, en tus manos pongo mis planes. Señor, pienso hacer esto para el próximo mes, en tus manos pongo los planes. ¿Por qué? Porque reconoce que necesita la guianza de su Creador, porque reconocemos, hermanos, que somos faltos de sabiduría y necesitamos poner nuestros planes delante de nuestro Dios. Esa es una característica clara, hermanos, de una persona en el ámbito práctico cristiano que está demostrando que es humilde delante de nuestro Dios. En el peor de los casos, puede haber personas que sí oran, pero sus oraciones parecen más conjuros de arrogancia que misma oración, ordenándole y decretándole al Rey del universo lo que deben de hacer. En ninguna parte de la Escritura vemos ese tipo de oraciones, queridos hermanos. Si queremos saber de qué manera orar, veamos de qué manera oraba Pablo, de qué manera oraba Pedro, de qué manera oraba David. Y si una cosa podemos ver que resaltaba en la vida de oración de estas personas, es que se humillaban antes de presentarse delante de su Creador. Y una vez que lo hacían, presentaban, hermanos, su petición delante de Dios, pero reconociendo que la voluntad que sobrepasa, la voluntad que importa, es la de nuestro Señor. El problema, hermanos, es que muchas veces presentamos nuestras peticiones delante de Dios, no con el afán de ver si es la voluntad o no de Dios, sino con el afán de que la voluntad de Dios se acople a la nuestra. Eso también es una marca clara de arrogancia en nuestro corazón. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vean cómo estas personas ya están haciendo sus planes para el próximo año, van a hacer, van a deshacer. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, ¿cómo dice, hermanos? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero como no lo hicieron estas personas, versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Una persona que se jacta, una persona soberbia, de esta manera se manifiesta. Mañana voy a hacer esto, el próximo año voy a hacer lo otro.
Y el que es humilde va a presentarse delante de su Creador. Señor, si es tu voluntad, bendice mis planes. Si es tu voluntad que yo haga esto, si el Señor quiere, vamos a hacer, viviremos y haremos esto o aquello. Y esta, hermanos, es solamente una de las muchas maneras en las cuales espero sean suficientes razones para que nosotros nos analicemos y veamos si verdaderamente nos estamos comportando o vistiendo de esta virtud de humildad que la palabra de Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Los beneficiados en este sentido, hermanos, somos nosotros. Y la palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, de ser ciertos beneficios específicos para aquellas personas que caminan de una manera humilde. Rápidamente les quiero compartir, son muchas, solamente les voy a compartir 3 beneficios, hermanos, que la palabra de Dios claramente nos enseña que están dispuestos o aplicados para aquellas personas que caminan de una manera humilde. En primer lugar, hermanos, nuestro Dios se dispone a escuchar a aquellos que son humildes, lo cual significa que los que son soberbios, como ya lo aprendimos, no lo soporten su presencia. Vean lo que dice el Salmos capítulo 10, versículo 17. Salmos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios: el deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Cuando nosotros verdaderamente nos vestimos de esa virtud de humildad, queridos hermanos, nuestras oraciones no serán estorbadas con nuestro Creador. Pero cuando lo que existe en nuestro corazón es lo contrario, no existe humildad, sino que existe orgullo y soberbia, no solamente nuestras oraciones serán estorbadas, sino que Dios no nos puede soportar en su presencia. Pero no solamente eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que a los humildes Dios derrama su gracia sobre ellos. ¿Cuántos quieren, hermanos, la gracia de Dios? Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 34. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes, hermanos. Y aquí rápidamente ya vimos simplemente que a los humildes Dios se dispone a escucharlos, nos dará de su gracia. Pero en el mismo libro de Proverbios capítulo 29, versículo 23, también nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que el que se viste de humildad recibirá honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra postura de superioridad con el hermano o la hermana de la izquierda o la derecha? Los vemos como, nada, ese hermano no es nada, yo sí soy. Y aunque muchas veces, hermanos, no lo expresamos con nuestras palabras, solamente se requiere un análisis breve en lo más interno de nosotros para darnos cuenta cuál es la postura que nosotros tenemos con las personas que nos rodean. Y si nosotros tenemos ese pensamiento, hermanos, de orgullo y no nos estamos vistiendo de humildad, no podremos llevar a cabo, hermanos, el trato que Dios espera dentro de la congregación. Es por eso necesario, hermanos, y no opcional, que nosotros nos vistamos de humildad. No es una opción, es un mandamiento por parte de nuestro Dios. En la misma lista de Colosenses capítulo 3, versículo 12, ahora Pablo menciona la mansedumbre, que como lo mencioné, hermanos, la mansedumbre es una, si lo queremos ver de esta manera, una mixtura en lo que tiene que ver la humildad y la próxima virtud de la cual vamos a estar viendo, hermanos. Por eso no voy a pasar mucho tiempo en esta. Pero Colosenses 3:12, después de que deja en claro Pablo de que somos escogidos, santos y amados, nos dice que nos vistamos de misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Podemos ver la perfecta mixtura, hermanos, de lo que viene siendo la humildad y la paciencia, que es lo que vamos a aprender a continuación. Pero esta mansedumbre, hermanos, de la cual la palabra de Dios nos enseña que nos vistamos, no debe de ser entendida, hermanos, como una debilidad o
una flaqueza en nuestro carácter, porque como lo mencionaba, hermanos, en aquel entonces la humildad y la mansedumbre de la misma forma tenían una connotación negativa. Aquella persona que se le llamaba humilde o manso era como si fuese un insulto. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que a través de su ejemplo elevó cada una de estas virtudes a un nivel alto que jamás había sido visto previo a lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29 nos enseña nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, que Él es manso y humilde. Dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta virtud, hermanos, la vemos de una manera que resalta en la vida de Moisés. Y Moisés, hermanos, si conocemos la historia, no era una persona cobarde, no era una persona débil. La tarea que Moisés llevó a cabo, hermanos, no fue cualquier cosa. Se opuso directamente al faraón, siguiendo las instrucciones de nuestro Dios para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Moisés era una persona mansa de la misma forma. Entonces, la mansedumbre, hermanos, no tiene que ver con una flaqueza en nuestro carácter, sino que tiene que ver, hermanos, con no permitir que el comportamiento o acusaciones de las otras personas hacia nosotros nos hagan perder el control. Y lo podemos ver, hermanos, en el caso de Moisés, precisamente. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que recibió acusaciones injustas por parte de Miriam y Aarón. Moisés no se defendió. Moisés sabía, hermanos, que él podía dejar su causa en las manos de nuestro Dios y no guardó rencor para con sus hermanos. De hecho, todo lo contrario, más adelante, hermanos, podemos ver que el mismo Moisés intercede por la sanidad de Miriam, la misma persona que lo estaba acusando falsamente. Eso es mansedumbre, hermanos. Mansedumbre es ver que una persona pueda desearnos el mal, pero nosotros, hermanos, si es que tenemos la mansedumbre por parte de nuestro Dios, en vez de pagarles con el mismo pago, vamos a orar por ellos, vamos a desearles lo mejor. Para los mansos también hay beneficios o recompensas que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra, queridos hermanos, está reservada como una herencia para los mansos. Así que podemos ver, hermanos, las virtudes de las cuales Pablo nos está instruyendo que nos vistamos. No solamente tiene un beneficio para la iglesia en una manera general, sino que tiene un beneficio en un ámbito personal. Al ver la gran lista de recompensas que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que están disponibles para todas aquellas personas que manifiestan dichas cosas. Y es así como llegamos a la paciencia, que es donde pasaremos, hermanos, el resto de esta predicación. Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Algo que es importante notar, hermanos, es de que lo menciona como prendas aquí el apóstol Pablo, pero no lo debemos de entender, queridos hermanos, como cuando nosotros vamos a nuestro closet y decimos esta chamarra sí, esta camisa no, este pantalón sí y este no. Estas vestimentas, queridos hermanos, no son opcionales. De la misma forma no las debemos de ver como hoy es domingo y me toca vestirme de paciencia, porque la verdad los hermanos no los aguanto. Y el lunes me voy a vestir de humildad. No, hermanos, tenemos que tomar las 5 prendas y ponérnoslas todos los días. Una de las peores actitudes que puede estar presente, hermanos, en una persona que se hace llamar hijo de Dios, es que al ver la carencia en alguna de estas virtudes, exclame, yo así soy. Precisamente por eso te tienes que vestir de estas virtudes. Muchas veces, hermanos, queremos justificar nuestra desobediencia a los mandatos de Dios porque así somos. Dios nos dice, vístete de paciencia y de humildad. No, Señor, pero es que yo soy orgulloso, impaciente. Y como que Dios va a decir, perdón, se me había olvidado. No, entonces no te vistas tú.
Es precisamente por eso, hermanos, que nos debemos de vestir, porque cada uno de nosotros, si somos sinceros, hermanos, lo necesitamos de una manera desesperada. Necesitamos vestirnos de humildad, necesitamos vestirnos de paciencia. No es una sugerencia, es un mandato divino. Especialmente, hermanos, cuando verdaderamente hacemos un análisis verdadero y nos damos cuenta, yo tengo necesidad en esta área. Querido hermano, si tú tienes alguna necesidad en estas áreas, en el caso específico de la paciencia, vístete, ponte la chamarra de la paciencia. Está disponible en small, medium y large. Y si necesitas que te la haga Dios a medida específica, Dios te la puede hacer, hermano. Pero no le digas, yo así soy. No, Dios quiere que te vistas de paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? Tenemos cierto entendimiento de lo que es la paciencia, hermanos, pero es importante hacer la siguiente observación en esta palabra. En la Reina Valera 1960 y la mayoría de las traducciones al español, hermanos, se encuentra la palabra paciencia 46 veces, pero no siempre significa lo mismo. En el griego original existen dos palabras que una vez que se traducen al español se traducen como paciencia, pero son dos palabras diferentes. La primera, upomone, la encontramos 32 veces. La segunda, macrotumia, la encontramos 14 veces. Estas palabras, hermanos, y su aplicación son muy diferentes, entonces es importante que veamos a qué tipo de paciencia se está refiriendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La primera, hermanos, upomone, que encontramos 32 veces en el Nuevo Testamento, tiene que ver, hermanos, con la resistencia ante las pruebas y tribulaciones. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Esta paciencia que está mencionando aquí Pablo en la carta a los Romanos es la palabra upomone. Y una vez más, hermanos, esta palabra tiene que ver con la resistencia ante las pruebas y tribulaciones. Lo cual significa, viendo el versículo 3 de Romanos capítulo 5, que cuando Dios permite que nosotros pasamos por tribulaciones y pruebas, cada vez somos más resistentes. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 12, no se usó upomone, se usó macrotumia. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver específicamente con la paciencia que se requiere para soportarnos los unos a los otros. Y si somos sinceros, hermanos, necesitamos desesperadamente esta paciencia. Porque muchas veces, hermanos, no nos aguantamos. Precisamente en el versículo que continúa, dice Pablo en el versículo 13, soportándonos unos a otros. Hermanos, los hermanos en Colosas no se soportaban. Así que no es algo nuevo en las iglesias del día de hoy. Pero es por eso la necesidad, hermanos, que nos vistamos de la paciencia. William Barclay escribió sobre la paciencia. Es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Su insensatez y terquedad nunca lo llevan al cinismo o a la desesperación. Sus insultos y agravios nunca producen en él amargura o ira. La paciencia de la cual, hermanos, está hablando Pablo, la necesitamos para no irritarnos con las faltas de nuestros prójimos. Y podemos ver, hermanos, la gran necesidad que tenemos de la paciencia. Uno de los problemas, hermanos, que va pegado al mismo orgullo, es de que nos comportamos y manifestamos impaciencia porque queremos que todos piensen y actúen de la manera en que nosotros actuamos. Y si alguien piensa diferente, ay, hermano, agarra las pilas. Pero queremos forzar nuestro carácter en otra persona, cuando en realidad lo que deberíamos de forzar es el carácter de Cristo, no solamente en el hermano, sino también en nosotros. Pero una persona que no tiene la paciencia, hermanos, inmediatamente se frustra cuando una persona actúa o tiene un carácter diferente a él o ella. Y una palabra que no es conforme al pensamiento de esa persona es suficiente para que ya esa persona se irrite. Podemos ver, hermanos, la gran necesidad que tenemos de esta paciencia. Si no existe la paciencia, hermanos, si no existe la humildad,
de la cual la palabra de Dios nos enseña en el versículo 12, la consecuencia será lo contrario en el versículo 13. Es decir, lo que dice en el versículo 2, hermanos, lo está mencionando para que nos soportemos y nos perdonemos. No vamos a hablar del perdón, pero sí de soportarnos. Si nosotros no tenemos, hermanos, esta humildad, esta mansedumbre y esta paciencia, no nos vamos a soportar los unos a los otros. Y si somos sinceros, hermanos, hay muchas veces que cuando no tratamos con estas áreas en nuestra vida, la frustración continúa incrementando. Al punto, hermanos, que si nosotros no lo tratamos, va a llegar la situación en la cual ya la persona ni va a hacer nada, pero simplemente con ver a la persona, ay, ese hermano no lo soporto, esa hermana no la soporto. ¿Por qué? Porque nosotros, queridos hermanos, nos está faltando que nos vistamos de la paciencia que la palabra de Dios nos enseña. En el paralelo que encontramos en Efesios, hermanos, capítulo 4, se menciona precisamente, hermanos, soportándonos antes de que mencione la paciencia. Pues sin esta paciencia que menciona la palabra, hermanos, no nos vamos a poder soportar. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, ¿cómo dice, hermanos? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces algún hermano o hermana te ha irritado con su comportamiento? Posiblemente ahí estamos pensando, sí, el domingo, el miércoles, el viernes. El otro problema, hermanos, es que muchas veces somos demasiado rápidos para identificar las veces que la gente nos irrita a nosotros. Pero somos completamente ciegos a las actitudes que se manifiestan en nosotros, que irritan a los demás. Pero por el mismo orgullo que existe en nosotros, no me importa si los demás irritan. Nomás con que no me irriten a mí, ahí estamos bien. Carencia de humildad, mansedumbre y paciencia. Es por eso que necesitamos, hermanos, la paciencia de Dios para no pagar mal por mal cuando alguien nos ofende. Necesitamos la paciencia de Dios para soportar los comportamientos groseros de los débiles en la fe y los inconversos. Porque ese tipo de comportamiento, hermanos, solamente se manifiesta el que es una persona grosera o en los inconversos o en los débiles en la fe. Es por eso que Pablo dice que seamos pacientes con los débiles en la fe. Porque en un ámbito espiritual, hermanos, es como si fuera un bebé. Y ahí va el bebé caminando apenas y se le tiene que tomar de la mano. Y por eso uno debe manifestar una paciencia más grande para ese tipo de personas. Necesitamos la paciencia para no irritarnos ante las indiferencias de nuestro prójimo. Necesitamos la paciencia, hermanos, enfatizando para soportarnos los unos a los otros. Y queridos hermanos, no importa la ofensa, insulto, que algún hermano, porque estamos hablando, hermanos, en un contexto congregacional, recordemos esa parte. No importa, hermanos, el insulto, ofensa que pudimos haber recibido, hermanos, que se compare al trato que los verdaderos profetas de Dios tuvieron que soportar. A los profetas del Antiguo Testamento, queridos hermanos, bueno, y a los apóstoles, pero específicamente a los profetas, no les sacaron la lengua, no les negaron un saludo, no les aventaron indirectas en Facebook. A los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, los insultaron directamente cara a cara por hablar la palabra de Dios. Los maldijeron. A los profetas del Antiguo Testamento los golpearon porque no soportaban la palabra de Dios a través de sus bocas. A consecuencia de eso, queridos hermanos, sus muertes fueron verdaderamente trágicas. La historia nos enseña que Isaías murió aserrado, partido en dos durante el reino de Manasés. Jeremías, el escritor de Lamentaciones y la carta con su nombre, lloraba por la maldad de su pueblo. Y la historia nos enseña que murió apedreado por los mismos judíos. Ezequiel fue un mártir por reprochar al pueblo la idolatría que ellos practicaban.
Y quiero que me acompañen al libro de Santiago capítulo 5 versículo 10 para que veamos, queridos hermanos, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de estos profetas de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de ¿qué? Paciencia. Aquí nos encontramos con la misma palabra que Pablo menciona en Colosenses capítulo 3, macrotumia. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Queridos hermanos, si Dios les dio la paciencia a estos profetas para soportar hasta la muerte, ¿no nos dará a nosotros la capacidad de soportarnos entre nosotros mismos? La vestimenta está ahí. La chamarra de la paciencia está ahí. El problema es que muchas veces incluso tomarla y ponérnosla nos es difícil. Esta paciencia, hermanos, cuando nosotros nos vestimos se va a manifestar al igual que la humildad, hermanos. No es como si estas vestimentas pasamos por la puerta de la iglesia y nos las ponemos y salimos y bueno, las aventamos, como posiblemente vamos a hacer saliendo de la iglesia. No espiritualmente, sino con las ropas que traemos. Si está frío, pues una pijama y ya, ahí se acabó. Pero esta vestimenta, hermanos, cuando nosotros nos vestimos de ella, hermanos, la vamos a traer donde quiera que vayamos. Porque si nosotros nos comportamos humildes, mansos y pacientes, de una manera forzada dentro de la congregación, pero al llegar a nuestra casa no nos pueden soportar, no nos estamos vistiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña, es hipocresía de lo que nos estamos vistiendo. En otras palabras, queridos hermanos, esta paciencia y humildad se debe reflejar donde quiera que nosotros vamos. Y es un análisis breve, hermanos, el que se requiere para darnos cuenta la gran necesidad que tenemos. Una de mis oraciones a Dios es precisamente en la paciencia, porque yo no sé ustedes, hermanos, pero estar en el 25 a las 5 de la tarde, se requiere la paciencia de Dios, hermanos. Pero cuando uno está atorado, uno piensa de que el 25 lo hicieron para mí. Y nos quejamos del tráfico, pero queridos hermanos, nosotros somos el tráfico. Pero podemos ver, hermanos, cómo la carencia de paciencia, la falta de humildad no solamente se manifiesta en la iglesia, sino que se manifiesta en todos los entornos. Pero en este contexto, hermanos, es crucial. Número uno, que verdaderamente nos vistamos de Él, hermanos, pero para que nos soportemos los unos a los otros. Porque cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos un miembro de este cuerpo. Y cada miembro, hermanos, tiene una función. Y para que esa función se lleve en armonía, la mano derecha se debe de llevar con el pie izquierdo. ¿Cómo nos veríamos nosotros, hermanos? Qué ridículos nos veríamos si vamos caminando y de repente yo le pego a mi hombro o me agarro a patadas yo solo. La carencia de paciencia, hermanos, es lo que manifiesta en el cuerpo de Cristo. Y también es ridículo, ¿verdad? Necesitamos paciencia en el hogar, paciencia en el trabajo. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice la palabra de Dios: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Podemos ver, hermanos, el valor y la elevación que nuestro Dios sabio, soberano y todopoderoso presenta en su misma revelación de la palabra para la humildad, para la mansedumbre, para la paciencia. Y es por eso que Él mismo nos ordena, hermanos, una vez más, esto no es sugerencia, querido hermano. No es sugerencia: si te gusta la chamarra de paciencia, póntela. Si te queda, póntela. No. Dios espera, hermanos, es un mandato que nos vistamos de todas estas cosas. Pero la parte más importante, hermanos, cuando nosotros nos vistamos de humildad y de paciencia, a la misma vez, hermanos, estemos preparados para crecer en estas virtudes. Y la manera en que Dios va a llevar a cabo ese trato en cada uno de nosotros, hermanos,
En el caso de la humildad, querido hermano, si es necesario, Dios va a generar humildad en ti al humillarte. Si lo que necesitamos es paciencia, Dios va a generar paciencia en nosotros en aquellas situaciones, hermanos, en las cuales verdaderamente nuestra paciencia va a ser puesta a prueba. Así que al mismo tiempo, hermanos, cuando tomamos estas vestiduras, estas virtudes para poner sobre nuestros nuevos cuerpos que Dios nos ha dado, estemos a la vez preparados, hermanos, para el proceso de que Dios forme, cree un hijo, una hija más humilde, más paciente, más manso. Y si el proceso, hermanos, es doloroso, gloria a Dios porque está obrando en nosotros. Si verdaderamente queremos agradar a Dios, hermanos, vamos a ver los mandatos de su palabra, vamos a analizarlo como si fuese un espejo con nuestra propia vida y vamos a ver, a mí me falta lo que la palabra de Dios dice. Voy a hacer lo que esté en mi control para pedirle a Dios que genere en mí esa humildad, esa paciencia. En el caso de la humildad, hermanos, lo que nos va a ayudar a verdaderamente vestirnos de esa humildad, hermanos, es en primer lugar entender, hermanos, quiénes somos delante de nuestro Creador y cuál es nuestro propósito. Queridos hermanos, nuestro propósito en esta tierra no es cumplir nuestros sueños, como mucha gente equivocadamente piensa. Nuestro propósito en esta tierra, si es que le pertenecemos a Cristo, es glorificar su nombre y hacer su voluntad. Él es el centro del universo. Su nombre es el que será santificado a través de nosotros. Podemos ver cómo la gracia, misericordia de Dios se expande de tal manera que muchas veces sin merecerlo, Dios nos da cosas que nuestros corazones desean, pero querido hermano, no nos engañemos, esa no es la prioridad de Dios. Y mientras no entendamos esta parte, hermanos, vamos a batallar con la humildad, porque si vamos a pensar que Dios está sentado en su trono para cumplir nuestros deseos. Pero no, queridos hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros somos creación de nuestro Dios y estamos en esta tierra para llevar a cabo su perfecta voluntad. Nuestra opinión no es lo que importa. Nuestra palabra no es lo que importa. Nuestra reputación no es lo que importa. Lo que importa es que el nombre de Dios sea glorificado. Y si nosotros entendemos eso, hermanos, se nos va a hacer mucho más fácil practicar la paciencia, la humildad verdadera que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a reconocer humildemente que somos siervos comprados a precio de sangre y que aquel que nos compró es cuya voluntad importa y la mía simplemente se va a pegar a la de Él. Cuando entendemos ese concepto, hermanos, se nos va a hacer mucho más fácil ser humildes, porque no va a permitir que pensemos demasiado de nosotros mismos. La gente equivocadamente, hermanos, piensa que la cruz muestra el valor tan grande que había en nosotros, pero en realidad, hermanos, lo que la cruz representa es la depravación tan grande que había en este mundo, que se requirió, hermanos, la vida del Verbo encarnado, el Dios Todopoderoso, para pagar esa deuda tan enorme de nosotros. Si hoy en día tenemos valor, hermanos, es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque incluso en esas áreas, hermanos, no hay espacio para que nosotros nos comportemos de una manera soberbia. Decía Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando entendemos esto, hermanos, no va a haber espacio para que nos comportemos de una manera soberbia. Pero como decía Charles Spurgeon, no recuerdo exactamente el dicho, pero iba algo como: todos los días me es necesario cortar la hierba del orgullo, pues si no la corto, al fin de semana la traigo al cuello. No solamente debemos de cortar la hierba del orgullo, hermanos, sino todos los días vestirnos de humildad. Pues si no somos humildes, hermanos, no podremos ser esos vasos útiles en las manos del alfarero. En el caso de la paciencia, hermanos, nada nos va a ayudar, hermanos, a ser paciente más que entender qué tan paciente Dios ha sido con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, hermanos, es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no fuera por la paciencia de Dios, hermanos, su justa ira ya me hubiese destruido, pues todos los días le fallo. Pero es su paciencia y su misericordia que me mantienen de pie. Y al yo entender, hermanos, la manifestación de paciencia de Dios para conmigo, ¿cómo yo me puedo comportar impaciente con mis hermanos? Entender este concepto, hermanos, nos va a ayudar a verdaderamente ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aquel pensamiento equivocado, yo así soy, querido hermano, sácalo. Reconoce delante de Dios tus áreas en las cuales necesitas ayuda. Pídele con un corazón sincero que te ayude y al mismo momento, querido hermano, hermana, esté dispuesto a recibir el trato que sea por parte de nuestro Dios necesario para que forme en nosotros esas vasijas que le van a ser de uso. Porque cuando eso no esté presente en nosotros, hermanos, de nada le vamos a servir a nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay instrumentos de honra, instrumentos de deshonra. ¿Qué tipo de instrumentos somos nosotros? Eso ya lo vamos a definir con nuestra actitud de obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que más te falta a ti, hermano, en las 5 cosas que aprendimos la semana pasada y el día de hoy? ¿Te falta compasión? ¿Te falta bondad? ¿Te falta humildad? ¿Mansedumbre? ¿O nos falta paciencia? Sea lo que sea, hermanos, cada uno de nosotros analicemos nuestro corazón. Y una vez que identifiquemos esas áreas, hermanos, pongámoslas a los pies del Maestro, con un corazón sincero, pidiendo que nos ayude en cada una de estas áreas. Tenlo por seguro, querido hermano, que estas oraciones son conforme a su voluntad. Cristo las va a oír. Y si nuestro deseo es genuino, Dios va a hacer la obra en la vida de nosotros. Y si fuese necesario, querido hermano, que Dios destruya tu carácter por completo para ser una nueva persona, gloria a Dios por ello. Jeremías capítulo 18, versículo 3, con esto termino. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Jeremías capítulo 18, versículo 3. Está hablando nuestro Dios al profeta Jeremías, el mismo profeta que lloró, se lamentó al ver la maldad del pueblo y que no hacían caso a la palabra de nuestro Dios. Y él dice en el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, pues a fin de cuentas él es el soberano. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tus mandamientos, Señor, que lo único que generan en la vida de nosotros cuando nosotros los vemos atentamente y nos esforzamos por practicarlos es bendición para nuestras vidas, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si en medio de nosotros como congregación ha habido orgullo, ha habido falta de paciencia, Señor. Yo te pido que nos perdones, Padre. Al mismo tiempo, Señor, pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tratando con cada uno de nosotros, mostrándonos aquellas áreas en las cuales necesitamos desesperadamente tu ayuda, Señor. Y pedimos, Señor, al mismo tiempo que a través de esa ayuda sea tu Espíritu Santo, Señor, generando en tu iglesia una iglesia humilde, una iglesia que vea a sus prójimos como mayores a él mismo, a ella misma. Una iglesia que toma como ejemplo el mismo hecho de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y estando en la forma de hombre, terminó en un madero haciéndose maldito
Pues la palabra de Dios dice en la ley, maldito aquel que muere en un madero. Tú no tenías necesidad, Señor, de hacer tal cosa, pero lo hiciste por amor a tu pueblo. Pues al mismo tiempo reconocías que era imposible que hubiese salvación fuera de ti. Genera, Señor, esa humildad en tu iglesia, Señor, en cada uno de nosotros. Sé tú como alfarero tratando esas áreas de orgullo en nuestras vidas, Señor, como a ti mejor te parezca. Al mismo tiempo, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, generando ese fruto de paciencia en medio de nosotros, la misma paciencia que nos dará la capacidad de soportarnos unos a otros, Señor. Fuera de la ayuda de tu Espíritu Santo, fuera de estas virtudes, Señor, no podremos llevar a cabo el compañerismo, la coinonía que tú esperas de tu iglesia, Señor. Genera en tu iglesia esa humildad, mansedumbre y paciencia, Señor, para que podamos ser esa iglesia, Señor, que es un vaso, una vasija de honra, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, con un deseo genuino, reconoce la necesidad tan grande, pero al mismo tiempo, Señor, estamos dispuestos a pasar por ese proceso, Señor. Yo te pido, Señor, que si es necesario, destruyas esas vasijas, Señor. Y que nos hagas conforme a tu perfecta voluntad, Señor, pues entendemos que nuestra voluntad no importa, nuestras aspiraciones y sueños no es lo que importa, Señor, es tu perfecta, tu santa voluntad, Señor. Que esa voluntad sea llevada a cabo a través de tu iglesia, Señor, una iglesia dispuesta a ser humillada, a ser vituperada, a ser rechazada, pero que tu nombre, Señor, sea glorificado ante todo. Que tu nombre, Señor, sea santificado ante todo. Gracias te doy. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.